Hola, les envío un gran saludo y bienvenidos a esta nueva clase de amartiología. Hoy vamos a hablar de un tema que, aunque parece incómodo, muchas iglesias no quieren tocarlo, es fundamental para la fe cristiana, es el pecado. Y no se trata de un asunto secundario, porque si entendemos mal el pecado, entendemos mal la gracia, la cruz y la salvación. Vamos a dedicar este tiempo entonces para estudiar la martiología, que es esencial para toda la fe cristiana, para nuestra teología. La palabra martiología proviene del griego amartía, que significa pecado, y logos, que significa estudio o tratado. En pocas palabras, la martiología es el estudio sistemático del pecado, y no se hace de manera aislada, sino dentro de la teología sistemática. Se relaciona con la antropología porque trata de la naturaleza del hombre, con la soteriología porque habla de la salvación y necesitamos ser salvos, y esto solo se logra a través de Cristo. Por eso es que está relacionada con la cristología. Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, en esta gran unión hipostática. La Biblia no oculta la realidad del pecado. Desde Génesis hasta Apocalipsis aparece como una ruptura entre hombre y Dios. En Romanos 3:23, el apóstol Pablo dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que el pecado es universal. Nadie puede decir yo estoy libre de pecado. En primera de Juan 1:8, el apóstol dice: si decimos que no tenemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por lo tanto, hablar del pecado es hablar de todos. Pero, ¿qué es el pecado en esencia? Desde la perspectiva bíblica, el pecado no es solo hacer cosas malas, sino es un estado de corrupción. El pecado afecta a nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Juan Calvino decía que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y en otras palabras, el hombre ha dejado de vivir para Dios y comienza a vivir para él mismo. Por eso David confiesa en el Salmo 51 de todos conocidos: contra ti, mi Dios, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y aunque había herido a otros, reconoce que el pecar en última instancia es hacia Dios mismo. En la martiología hablamos de varias categorías. La primera, el pecado original, y no habla nada más de este primer pecado de nuestros padres, sino de la corrupción heredada que afecta a toda la humanidad. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Estamos hablando del federalismo. Punto 2, el pecado imputado significa que la culpa de Adán fue puesta en su descendencia, y así vino la condenación, y también por un solo hombre vendrá la justificación, nuestro Señor Jesucristo. Y 3, el pecado personal, que son nuestras propias transgresiones conscientes, voluntaria, cada palabra, pensamiento y que contradice a Dios y su mandamiento. El pecado de omisión, cuando sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, como dice Santiago en el capítulo 4, verso 17. Estas categorías no son para complicarnos, sino para mostrarnos la profundidad del problema. Déjenme hacerles una pregunta, amados hermanos. ¿Vemos el pecado como un simple tropiezo? ¿Lo entendemos como una condición que esclaviza al ser humano? Si crees que el pecado es solo un error ocasional, pensaremos que lo podemos resolver con un poco de esfuerzo personal. Pero si entendemos que es una condición radical, reconocemos que necesitamos a un poderoso Salvador. Satanás desde el principio trató de minimizar el pecado. En el Edén dijo: no moriréis a nuestros padres. Y hoy sigue repitiendo lo mismo: no es tan grave el pecado, todo lo hacen. Mira, tú puedes controlarlo. Pero la palabra de Dios es muy clara. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Romanos 6. Hermanos, si comprendemos la seriedad del pecado, entonces podremos valorar la grandeza de la cruz. Cristo no vino a darnos consejos para vivir mejor. Él vino a rescatarnos de una condena segura. El apóstol Pablo dijo a la iglesia de Corintios, 2 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La martiología, por lo tanto, no es un estudio frío, académico, es un espejo que nos confronta con la necesidad desesperada de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entendemos lo que Él hizo en la cruz, podemos comprender cuán gloriosa es la salvación que tenemos en Él. En conclusión,
Estudiar el pecado no es recrearnos en la miseria humana tampoco, sino reconocer nuestra incapacidad personal y por lo tanto valorar más la gracia de Dios. Solo cuando entendemos esto, podemos dimensionar la magnitud del sacrificio de nuestro Salvador. En la próxima sesión hablaremos de cómo el pecado afecta incluso a un creyente y cómo la santificación nos libera progresivamente de su dominio hasta que un día estemos completamente libres en la presencia del Señor. Que Dios te bendiga, hermano.